Ustedes ya tienen una idea de cómo funciona el sistema endocrino, para que es básicamente eh, un eje, así como funcionan todas las glándulas tiroides, por ejemplo. Está el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Aquí tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal, ¿verdad? En parte para ciertas hormonas de la glándula adrenal. Hay otras hormonas de la glándula adrenal que no tienen un control a partir de este eje, sino que tienen un control aparte. Ahora ya les voy a dar un poquito más de detalles por ahí. Entonces, empecemos con el caso. Tenemos una paciente femenina de Doc- 36 años. Decime. disculpe, fíjese que María Cristina me dijo que le está costando conectarse, pero que sí está como que tratando. Ah, va, va. Ok, gracias. Hay que nos avise cuando ya se logre conectar. Entonces tenemos una paciente femenina de 36 años que viene a la capital de Guatemala, es comerciante, y resulta que nuestra paciente consulta por ausencia de menstruación de 2 meses de evolución, ¿verdad? Pues bueno, este va a ser un motivo de consulta bastante común. Primero que todo, ¿cómo definimos amenorrea? Que el término médico correcto es amenorrea. ¿Cómo lo definimos? Alguien que haya leído un poquito de eso. ¿Qué tipos de amenorrea existen? ¿Cómo lo definimos? ¿Sí? Es la ausencia de la menstruación de mujeres. Ok, sí, definitivamente amenorrea es la ausencia de menstruación, ¿verdad? Pero ¿cómo se define? O sea, tiene una definición. Por ejemplo, hay una definición con respecto al tiempo y una definición con respecto a la causa, ¿verdad? Entonces, miren, pues tenemos dos tipos de amenorrea. Tenemos amenorrea primaria, tenemos amenorrea secundaria. Está fea. Está. De la amenorrea primaria, usualmente tenemos una paciente que nunca ha tenido menarquia, es decir, nunca ha tenido menstruación, ¿verdad? Y usualmente la definimos de dos maneras. Si la paciente tiene 13 años y no tiene características sexuales secundarias, es decir, no tiene ginecomastia, ni tiene eh, pubarquia tampoco, esa paciente tiene amenorrea primaria. Y si la paciente ya tiene características sexuales secundarias, le damos un poquito más de tiempo. Entonces, cuando a partir de los 15 años, si no ha tenido su primer periodo menstrual, decimos de que la paciente tiene amenorrea primaria, ¿verdad? Solamente las causas aquí pueden ser problemas congénitos, ¿verdad? Entre ellos la ausencia ¿cómo se llama? Del conducto de Müller, por ejemplo. Y luego tenemos amenorrea secundaria, en donde la paciente ya tuvo un primer periodo menstrual, pero, por ejemplo, si la paciente ha tenido menstruación regular, es decir, ha tenido menstruación cada mes, que dura más o menos un tiempo específico, si lleva 3 meses sin menstruación, lo definimos como 3 meses, como amenorrea, o si la paciente ha tenido menstruaciones irregulares, es decir, a veces tiene cada 2 meses, o a veces cada tres, o varía. Esa es una paciente que, si lleva 6 meses sin menstruar, es una paciente que ya definimos como el término amenorrea, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, nuestra paciente, bueno, no lo especificamos todavía, pero probablemente ella ya tuvo menarquia, pero bueno, apenas lleva 2 meses. Sin embargo, si ya lleva 2 meses, o sea, a veces saltarse un mes puede ser un problema fisiológico, no puede ser algo, digamos, fisiológico que puede ocurrir más que todo en pacientes que tienen menstruación irregular. Pero si esta paciente nos dijera que ya tiene menstruación regular, ya lleva 2 meses o dos periodos, donde no presenta menstruación, probablemente el tercero tampoco lo va a presentar, ¿verdad? Entonces ya la clasificamos como una paciente como amenorrea. ¿Cuál será la causa más común de menorrea? ¿Cuál creen ustedes que es de menorrea secundaria? Ahorita primaria no vamos a entrar en detalle porque son muchos problemas congénitos. Pero ¿cuál será la causa más Embarazo. común? Exactamente, el embarazo, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer en una paciente que nosotros sabemos o estamos sospechando que tiene menorrea secundaria es una prueba de embarazo. Que es la causa más común de menorrea secundaria. Entonces, bueno, esa es básicamente la definición de menorrea. ¿Alguna pregunta?
¿no? ¿Todo claro? Disculpe, doctor, Decime. yo soy Wagner Solórzano. Es que no había entrado al principio porque no tenía luz, pero ahorita ya pude. Va, gracias. Y te voy a apuntar, ¿oíste? Doctor, Gracias. ¿Sí? perdón, yo también. Soy Cristina López. Tampoco me Va, podía conectar. Gracias. va, pues. Ahí los apunto, mucho. Entonces, ¿alguna pregunta de esto, no? ¿Todo claro? Bueno, en la historia de enfermedad la paciente nos dice que hace 3 meses ha observado que ha incrementado de peso, aproximadamente 10 libras. Refiere que sus ciclos menstruales normalmente son regulares. Sin embargo, la última menstruación fue hace 2 meses, ¿verdad? Por lo que el día de hoy decide consultar con nosotros. Entonces, definitivamente la paciente tiene amenorrea secundaria porque pues ya nos dijo que sus ciclos menstruales han sido regulares, ¿verdad? Antecedentes familiares, madre y padre diabéticos tipo 2, tuvo una fractura de brazos izquierdos hace 10 años y quirúrgicos una apendicectomía hace 6 años. Además, adicionalmente, han notado cambios de coloración en la piel y presencia de estrías, ¿no? Y ahora nos vamos a la evaluación física, empezando con los signos vitales. Adicionalmente, tenemos aquí una prueba de laboratorio, probablemente por glucómetro. Entonces, notamos que nuestra paciente tiene una presión arterial de 150/90, frecuencia cardíaca 80, respiratoria de 15, temperatura 36.5 y una glucosa de 250. Entonces, ¿qué opinamos de los signos vitales y del laboratorio que nos muestran por acá? También están mal. Eh, ¿Qué está mal? Si es que hay algo mal. Yo diría que la paciente está hipertensa, pero y la glucosa está muy elevada. Ok, muy bien. Entonces sí, definitivamente la paciente tiene hipertensión arterial, ¿verdad? Está elevada la presión arterial y la glucosa pues tiene 250, entonces definitivamente está elevada, ¿verdad? Aquí no nos especifica si es una glucosa al azar o si es en ayunas o cómo, pero recuérdense que cuando vimos los criterios de diabetes mellitus, dijimos que una glucosa al azar, es decir, una glucosa donde la paciente comió pues, hace un tiempo, sin importar el tiempo o sin importar el momento que ustedes sacan el valor, si está arriba de 200 o más, eso nos indica que la paciente tiene una hiperglicemia que ya la clasifica como una paciente diabética, ¿verdad? Pero bueno, miremos la edad de nuestra paciente. O sea, tiene 36 años. Qué raro, ¿verdad? Que es una paciente diabética a corta edad. Aunque bueno, tiene una genética fuerte, ¿verdad? La mamá y la papá son diabéticos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Sigamos pues avanzando. Entonces luego tenemos el examen físico, ya de por sí. Observamos en la cabeza fases de luna llena, ojos simétricos con pupilas isocóricas y fotorreactivas, ojos oral y nasal húmedas y dilatadas. El cuello no tiene adenopatías y está móvil y simétrico. Tórax a nivel supraclavicular y escapular tiene acumulación de tejido adiposo. Pulmones y corazón a nivel cardiopulmonar estamos pues bastante bien. Abdomen es blando y depresible, no doloroso, con problemas gastrointestinales normales. Piel con estrías, lo que nos había dicho nuestra paciente, ¿verdad? Tanto en abdomen como en espalda, y presenta hirsutismo. Y en extremidades tenemos fuerza muscular 5 de 5 y aquí, perdón, perro mío, es 2 de 4. Reflejos sostenidos sus 2 de 4. Bueno, muchachos. ¿Qué miramos anormal en el examen físico? Que hay esos positivos tenemos. Cosas que debemos de recalcar que definitivamente no están bien. La fase Ok, las fases de luna llena, ¿verdad? Sí, definitivamente ese es un hallazgo que no es, pues, normal, ¿verdad? Perfecto. Subrayémoslo por aquí. ¿Qué más? El hirsutismo, por ejemplo, Ok, hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? es un desarrollo, bueno, es especialmente en las mujeres, pero es un desarrollo
de vello que se da por Ajá, un trastorno en la cabal. glándula suprarrenal. Exactamente. No necesariamente es de la glándula suprarrenal, o sea, no te indica, no es como específico para problemas de glándula suprarrenal, pero sí se puede ver en algunos. Pero básicamente el hirsutismo es, como decía José Pablo, la generación de vello, digamos, en exceso. Pero ustedes miran a los pacientes, normalmente lo que pasa es de que, o sea, miren, hay personas que tienen más como vello que otras, pues, pero usualmente lo que vamos a ver es de que el paciente nos va a decir, mire, fíjese que yo, o sea, soy casi que lampiño, ¿va? Y últimamente he estado teniendo más como vello de lo normal, por ejemplo, en los brazos, ¿va? Pero bueno, o sea, eso es básicamente a lo que se refiere hirsutismo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Tal vez la tejido adiposo. Ok, como les dije, posa a nivel supraclavicular y escapular. Veámoslo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solo? Las estrías, lo que habíamos dicho. Pero bueno, yo creo que solo, ¿verdad? Bueno, avancemos. Entonces, con el examen físico, vamos a ver. Tenemos, en resumen, una paciente femenina, joven, con amenorrea, que tiene ganancia de peso, además de la amenorrea, tiene antecedente de diabetes mellitus en familiares, tiene estrías y cambios de coloración en la piel, está hipertensa con hiperglicemia y tiene fases de luna llena, es decir, la cara está como algo redonda, tiene acumulación de tejido adiposo supraclavicular y escapular, tiene hirsutismo, ¿verdad? ¿Qué diagnóstico podríamos considerar en nuestra paciente? Hay dos cosas que podríamos considerar. Hay una cosa que es bien, bien, bien común. ¿Qué diagnósticos podríamos considerar? ¿Qué hormonas podrían estar alteradas en nuestra paciente? Mejor dicho, más fácil, ¿qué hormonas podrían estar alteradas? ¿Qué hormona o qué hormonas? No, yo estaba Progesterona investigando, y testosterona. así ¿Perdón? también, pero yo también estaba investigando que en cuanto a la fase de luna, Ajá, este signo de cara redonda y como cara llenita, y ajá. lo que decía del tejido adiposo a nivel supraclavicular o a Ujú. nivel de la clavícula, se miraba mucho en el síndrome de Cushing. Ok, Entonces, ajá. podría ser, no sé, un diagnóstico diferencial. Ok, y el síndrome de Cushing, ¿qué hormona es la que ves en exceso en esos pacientes? Si no estoy mal, es la testosterona. El síndrome de Cushing es cortisol. Ah, Es perdón. cortisol. Recuérdate que testosterona, o sea, una mujer no tiene testosterona como tal, o sea, tiene niveles de andrógenos. Tiene una leve cantidad de testosterona, pero recuerda que testosterona es más presente en hombres, ¿verdad? Porque obviamente esa testosterona se produce a nivel testicular. Mujeres tienen cierta cantidad de andrógenos, pero no es una hormona prevalente como lo es en hombres. Sí hay tumores productores de testosterona, por ejemplo, o de andrógenos en mujeres, pero bueno, esto es otra historia, digamos así. En síndrome de Cushing el problema principal es el cortisol. Pero bueno, por ahí vas bien, ¿verdad? Em, ¿Qué otra cosa habían dicho? Perdón, alguien más habló por ahí, que no escuché bien. Que la progesterona y la testosterona se verían afectadas, o sea, los andrógenos. Ok, andrógenos, ¿ok? ¿Y por qué decimos andrógenos?
qué andrógenos? ¿Qué te pareció, digamos, de esta paciente que podría tener un estado de hiperandrogenismo? Yo diría que tal vez lo que nos está indicando es, bueno, a mí, ¿verdad? Lo que yo me imaginaba, tal vez un síndrome de ovario poliquístico o algo así relacionado, porque tiene ¿Ok? amenorrea y tiene Sí, ¿verdad? Aquí hirsutismo. justamente tenemos, perdón, no te escuché. No solo dije que tal vez se me ocurría como andrógenos o el Ah, ovario poliquístico por la amenorrea y el hirsutismo. ok, perfecto, sí. Entonces aquí tenemos dos posibilidades, ¿verdad? Una que nuestra paciente tenga, ya lo dijeron por ahí, que es el síndrome de Cushing, y otro es de que nuestra paciente tenga el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Vamos a poner así en siglas porque no voy a escribir todo eso. Entonces resulta que el síndrome de Cushing es por un exceso de cortisol y el síndrome de ovario poliquístico es un problema que normalmente nos altera unas hormonas hipofisiarias, que es la LH, nos eleva la relación de LH-FSH. En el síndrome de ovario poliquístico no se entiende o sea, no se sabe del todo cómo ocurre, pero bueno, lo que se sabe es de que se eleva la relación de LH-FSH y eso tiende la LH, el exceso de LH tiende a provocar una elevación de andrógenos. ¿Verdad? Pero características del síndrome de Cushing y síndrome de ovario poliquístico se comparten muchas, ¿verdad? Entre ellos, los dos pacientes pueden tener amenorrea. De hecho, para el síndrome de ovario poliquístico, la amenorrea es uno de los principales problemas, ¿verdad? Los pacientes tienen demasiado estrógeno y esa hiperestrogenemia también que tienen tiende a tiene a haber hiperplasia del endometrio, pero no hay una elevación de progesterona que provoque que el endometrio se denude, digamos. O sea, se- el endometrio ¿cómo decirlo? Se denude, es como se deshaga, pues, y eso es lo que provoca es la menstruación, ¿verdad? Estos pacientes tienden a tener amenorrea por esa razón, ¿verdad? Otra característica importante del síndrome de ovario poliquístico es verlo en pacientes femeninas, obviamente, pero pacientes con obesidad, ¿verdad? Ahora, esta paciente definitivamente nos muestra que tuvo incremento de peso, si no están acá. Pero ese incremento de peso ha sido un poquito rápido, ¿verdad? En 3 meses, un poquito rápido. Pero bueno, síndrome de ovario poliquístico ya la paciente ya tiende a tener ya obesidad antes de tener la patología. También el síndrome de ovario poliquístico vemos hiperglicemia, eso es bien común de verlo también. Muchos pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen que tomar metformina, que es un hipoglicemiante oral, ¿no? No es un hipoglicemiante, pero ayuda con la hiperglicemia. Y otra cosa que tienen a tener los pacientes con síndrome de ovario poliquístico es justamente ¿cómo se llama esto? El hirsutismo que decía José Pablo, ¿verdad? Síndrome de Cushing también tiene a tener hirsutismo, también tiene una ganancia de peso, aunque la ganancia de peso es un poquito más aguda, es en menos tiempo. ¿Qué más? Hiperglicemia también es bien común. Hipertensión puede haber en los dos. Entonces, si se dan cuenta, como que se comparten un montón de características. Ahora la pregunta es, ¿cómo diferenciamos uno de otro? ¿Verdad? Ya vimos eh, algunas características que dijeron por ahí, que el síndrome de Cushing tiene, por ejemplo, el síndrome, las fases de luna llena, y también tiende a tener, ¿cómo se llama esto? Fases de luna llena y la acumulación de tejido adiposo supraclavicular, que se mira como que el paciente tuviera una joroba. Además, a veces el síndrome de Cushing también tiene o provoca que nuestros pacientes tengan pérdida de músculo, ¿verdad? Entonces se miran como todos delgados de los brazos y las piernas y tienen obesidad central, es decir, obesidad en el abdomen, ¿verdad? Entonces se miran como que llenos del abdomen y tienen una como joroba y la cara, pero delgada, súper delgados de los brazos y de las piernas. Entonces, clínicamente, más o menos esas son las diferencias. Obviamente se comparten muchas, pero la forma ideal para que nosotros las diferenciemos es por medio de las pruebas de laboratorio. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pruebas de laboratorio tienen que ustedes hacer para, eh,
Solo déjenme ver algo aquí. Ya. Si lo puse así. ¿Qué pruebas de laboratorio tenemos que hacer para que nosotros tengamos, cuando nosotros estemos sospechando un paciente que tenga síndrome de Cushing o que tenga síndrome de ovario poliquístico? Realmente para síndrome de ovario poliquístico, usualmente los criterios diagnósticos son que tengamos un paciente que tenga signos de hiperandrogenismo. Entonces no solo va a tener, por ejemplo, entonces el paciente va a tener hirsutismo, la menorrea. También es un paciente que a nivel de laboratorio también va a tener los andrógenos elevados. Y o es un paciente que también ustedes al sacarle ultrasonido pélvico observan quistes en los ovarios, ¿verdad? Por eso se llama síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Pero cuando estamos sospechando también de un problema de cortisol, o síndrome de Cushing, eh, tenemos que sacar, obviamente, niveles de cortisol y niveles de ACTH, ¿verdad? Esas son dos pruebas que tenemos que sacar. Vamos a regresar a las pruebas de esta paciente más adelante, porque primero quiero que miren cómo es el abordaje de cómo o de qué pruebas pedir al inicio y después de que ya tengamos una idea de qué está mal, tenemos que pedir otras pruebas, ¿verdad? Entonces, pero vamos a regresar. ¿Qué zonas de la glándula suprarrenal hay? ¿Verdad? Tenemos tres. Tenemos la célula glomerulosa, fasciculata y reticularis. Esas son las zonas de la corteza. La glándula suprarrenal se divide en corteza y en médula. Entonces, usualmente cuando hablamos de glándula suprarrenal en la corteza, tenemos estas tres zonas. Y en la médula tenemos solo, pues obviamente solo tenemos la médula, que está compuesta por células cromafines. Entonces, aquí es donde quiero que pongamos atención. La zona glomerulosa secreta mineralocorticoides, en especial el aldosterona. La zona fasciculata secreta glucocorticoides, en especial el cortisol. Y la zona reticularis secreta andrógenos, especialmente la dehidroepiandrostenediona, ¿verdad? La DHEA, más fácil, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la secreción de estas tres hormonas. Ahora, ¿qué estimula la secreción de la hormona en cada, capa? Entonces, en la zona glomerulosa el control no está mediado por la ACTH ni por la hormona CRH que viene del hipotálamo. O sea, aquí la zona glomerulosa es la única zona que no tiene control a través del eje hipotálamo-hipófisis, sino que tiene control a través de la angiotensina 2, que obviamente forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así que ustedes al tener, por ejemplo, un tumor que secreta ACTH, por ejemplo, ustedes van a tener hipercortisolismo y tal vez también hiperandrogenismo, pero no van a tener elevación de la aldosterona, porque el control de la aldosterona no está mediado por el ACTH, sino que está mediado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y luego las dos otras zonas, que son la fasciculata y reticulares, esas sí tienen control por la ACTH y por lo tanto por el eje hipotálamo-hipófisis, glándula adrenal, ¿verdad? Entonces eso es bien, bien, bien importante. Y luego las células cromafines que están en la médula, esas secretan catecolaminas y esas catecolaminas son reguladas por las fibras simpáticas preganglionares. Entonces tenemos la fibra simpática preganglionar, quitamos el pre, ¿verdad? Y luego tenemos la glándula suprarrenal y esta es como la parte postganglionar, digamos, ¿verdad? Y luego pues está obviamente secreta epinefrina y norepinefrina, ¿verdad? Entonces básicamente esa es la organización que tiene nuestra glándula suprarrenal, ¿verdad? ¿Dudas con esta parte de aquí? ¿No? Doctor, yo tengo una duda. ¿Dónde Decime. tenía que estar el tumor para que afectara? ¿En el hipotálamo, en la hipófisis o en cualquiera de los dos? Generalmente cualquiera de los dos, pero lo más común es verlo en el hipotálamo, perdón, en la hipófisis, ¿cómo está? La pituitaria. Eso es lo más común. Tenías un adenoma ahí que secreta CTH, por ejemplo. Gracias. Sí. Pero entonces funciones del cortisol, que es lo que vamos a ver hoy específicamente. El cortisol tiene varias funciones. El cortisol es una hormona de estrés, es decir, una hormona
no es que se secrete cuando ustedes están estresados, ansiosos por algún examen, no. El cortisol se secreta generalmente cuando ustedes tienen algún paciente que, por ejemplo, está en estado de choque, o es un paciente que tiene alguna patología grave, o es un paciente que tuvo alguna cirugía importante, o que tuvo tal vez, no sé, algún trauma muy importante también. Es una hormona de estrés, es decir, es una hormona que nos provee, que favorece que tengamos los nutrientes necesarios en la sangre y que tengamos los niveles de glucosa normal en la sangre. Por eso es que a nivel bioquímico, ustedes se dan cuenta, el cortisol aumenta la gluconeogénesis, la lipólisis y la proteólisis, ¿verdad? La idea es de que favorezca que haya suficiente glucosa a nivel del torrente sanguíneo para que órganos esenciales como el cerebro la puedan utilizar, ¿verdad? Así que para otros órganos como músculo y tejido adiposo, solo aumenta la resistencia a la insulina, ¿verdad? Es decir, los efectos, recuérdense que el cerebro es un órgano insulino independiente, pero el músculo y tejido adiposo son insulino dependientes. Entonces, obviamente, pues si tenemos un tejido insulino dependiente y tenemos elevación del cortisol, usualmente ese tejido no tiene la capacidad para captar glucosa, ¿no? También tiene efecto de incrementar la presión arterial, y esto es porque lo que hace es que favorece la expresión de los receptores alfa 1 a nivel de la arteriola. Entonces, ese efecto se llama efecto sinérgico, y lo que hacemos es entonces aumentar vemos el efecto que tienen las catecolaminas en la arteriola, y por lo tanto se eleva la presión arterial, ¿no? También hay otra característica, y es que el cortisol en exceso también tiene un efecto agonista parcial sobre los receptores de aldosterona. Entonces tiene como una capacidad para actuar como aldosterona, pero no de forma total. Pero igual, la aldosterona, recuérdense que es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la función de esta es mantener la presión arterial y el volumen. Así que por eso los pacientes tienden a retener agua y también tienden a tener elevación de la presión arterial. Es una hormona que también incrementa el apetito, ¿no? Disminuye la actividad de fibroblastos. Entonces tenemos los pacientes que tienen cambios, ellos lo notan como cambios en la piel, pero básicamente es porque los pacientes empiezan a tener como, por ejemplo, estrías, ¿verdad? Porque los fibroblastos no funcionan bien. Si se cortan, en lugar de que la herida cierre en 3 días, cierra en un mes. Tienden a tener también tendencia a tener equimosis, ¿verdad? Que son los famosos moretes. Tienden a tener, por ejemplo, se golpean y rápido le sale un morete a la persona. Eh, Además, también los esteroides, que por cierto, cuando ustedes recetan esteroides, los esteroides tienden o sea, si ustedes lo recetan por más de 3 semanas, usualmente un esteroide tiende a producir síndrome de Cushing. Así que usualmente los esteroides tratamos de dejarlos por menos de 5 días. Y además de tener todos esos efectos, o le pueden provocar todos esos efectos a un paciente, también lo que pueden provocar es que el paciente tenga inmunosupresión, ¿verdad? Los esteroides también disminuyen la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Entonces lo que pueden provocar es, por ejemplo, que una simple gripe se convierta en un problema más severo como neumonía, ¿verdad? Eh, y además también los esteroides disminuyen la liberación de histamina, por eso se utilizan mucho para reacciones alérgicas. Lo hacen, o el tratamiento de esteroides no es primera línea, se tardan mucho en actuar, así que no se dejan como algo que vaya a salvar la vida del paciente inmediatamente, pero bueno, sí puede ayudarlo mucho a largo plazo. Y también disminuye la formación de hueso. Entonces el exceso de hormona esteroidea o cortisol suele provocar el problema que puede provocar osteoporosis, ¿verdad? Entonces es muy común ver pacientes con síndrome de Cushing que al mismo tiempo son pacientes, que son mujeres y o ya tienen menopausia, usualmente tienen mucho mayor riesgo de osteoporosis, ¿no? Igual que las pacientes hipertiroideas, como lo vimos la clase anterior, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, básicamente los esteroides tienen muchas funciones, y por lo tanto, esta cantidad de funciones es prácticamente a nivel de todo el cuerpo. Y por eso es de que ustedes miran que los pacientes tienden a tener un montón de efectos
adversos en diferentes órganos y sistemas, ¿verdad? Que probablemente parezca que no tienen relación entre sí. Entonces, lo importante de comprender es cómo se regula la secreción de cortisol. Esto es por medio del eje hipotálamo hipófisis, muy parecido a lo que pasa con la hormona tiroidea. Entonces, aquí tenemos nuestro hipotálamo, tenemos aquí la hipófisis anterior y tenemos aquí la glándula suprarrenal. Entonces, usualmente lo que pasa es lo siguiente. Cuando tenemos el cortisol se libera por ritmos circadianos, es decir, en la mañana, en la madrugada, solemos tener un pico de cortisol y luego durante el día ese pico baja, ¿no? Entonces, usualmente, ya sea el estrés fisiológico o el ritmo circadiano en sí, nos provee el estímulo para que el hipotálamo libere la hormona CRH, que es la hormona liberadora de cortisol. Y la CRH estimula la glándula pituitaria para secretar ACTH, y la ACTH estimula a la glándula suprarrenal para secretar el cortisol, ¿verdad? Entonces, la regulación es esa, solo intervienen dos hormonas. Ahora, lo mismo pasa con la glándula tiroidea. Si nosotros tenemos un exceso del producto que es cortisol, normalmente esto provoca retroalimentación negativa sobre la ACTH y sobre la CRH. Y de esta manera disminuimos la secreción de estas hormonas. Ahora, si nosotros tenemos un problema primario, es decir, un problema a nivel de la glándula, donde nuestra glándula esté secretando o no esté secretando cortisol, pues usualmente tenemos la característica que si tenemos demasiado cortisol, vamos a tener baja la ACTH y baja la CRH. Ahora, si tenemos un muy bajo cortisol o no tenemos cortisol, esto tiene un efecto en que la ACTH y la CRH se secretan en exceso para tratar de estimular la glándula suprarrenal a que secrete cortisol. Así que vamos a tender a ver ACTH y CRH elevados en el paciente, ¿no? Eso sí es un problema primario, es decir, un problema a nivel de la glándula. Ahora, si es un problema secundario, entonces a nivel de la glándula pituitaria, usualmente lo que vamos a ver es lo siguiente. Nuestro paciente, si secreta mucho ACTH, vamos a ver la ACTH elevada, y obviamente eso va a estimular a la que el cortisol se secrete, así que vamos a ver también cortisol elevado. Si vemos que nuestro paciente tiene un problema en que no tiene cortisol, y es por problema secundario, la ACTH se va a ver baja, y el cortisol también se va a ver bajo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, es similar, muy, muy similar a los problemas tiroideos y cómo los clasificamos, ¿verdad? En primarios y secundarios. Es bien similar, el patrón es bien similar. Pero lo único que cambia es las hormonas que intervienen, ¿verdad? En lugar de TSH es la ACTH, y en lugar de hormona tiroidea es el cortisol, ¿no? ¿Una duda de esto? ¿No? Tiene que quedar bien. Doctor, ¿Sí? perdón, dijo nada más cuando hay una alta actividad de la ACTH en los trastornos secundarios, pues hay una alta concentración de ACTH y de cortisol, ¿verdad? Y lo contrario cuando hay baja ACTH. Exacto. Cuando es un problema secundario es más fácil, porque, o sea, ahí la ACTH es la que mata, ¿verdad? Entonces, alta CTH, obviamente alto cortisol. Baja CTH, obviamente bajo cortisol. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguien más? Doctor, usted había dicho que Ujú. aumentaba la liberación de histamina. No. Inhibe la liberación de histamina. Ah, inhibe. Ah, ok. Y Exacto. Por otra eso es que pregunta. lo usas, por eso es que lo usas para reacciones alérgicas. ¿Qué, qué otra duda tenés? em, ahorita voy. Tenía cuando estaba en exceso, tenía un efecto inhibitorio a la aldosterona. ¿O cuál era su relación con la aldosterona? No, recordate que la aldosterona es una hormona que no se relaciona en nada con el cortisol. ¿Por qué no? Porque usualmente el cortisol se regula por el eje hipotálamo hipófisis, ¿verdad? Pero la aldosterona se regula por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que pasa es que la única excepción es de que si tú tienes un exceso de cortisol, muchas veces el cortisol tiene una como cierta afinidad por el receptor de aldosterona. Entonces puede provocar signos y síntomas similares a que tú tengas hiperaldosteronismo, como por ejemplo hipocalemia e hipertensión, ¿verdad?
pero es solo cuando tenés demasiado cortisol, ¿no? O sea, tenés una cortisol en exceso. De acuerdo, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Va. Entonces tenemos el problema de Cushing, ¿verdad? Ya vimos que es un hipercortisolismo. Ahora tenemos dos cosas. Tenemos síndrome y enfermedad de Cushing. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre síndrome y enfermedad de Cushing? Ambos son, o sea, ambos provocan hipercortisolismo, eso es fijo. Pero ¿cuál será la diferencia entre síndrome y enfermedad? Porque es algo que muchas veces se menciona, se dice, pero no sabemos la diferencia. ¿Cuál será? ¿Alguien sabe? Que la enfermedad de Cushing es porque hay un tumor en la hipófisis. Ok, ajá. ¿Y el Y síndrome? el síndrome es cuando hay un exceso de hormona cortisol, entonces puede ser por otras Por causas cualquier cosa. o por eso. Exacto, exacto. Entonces, usualmente el síndrome de Cushing es cuando tenemos hipercortisolismo por cualquier otra causa, y la enfermedad de Cushing es cuando tenemos liberación directa de ACTH de la glándula pituitaria, ¿verdad? Lo que pasa es que la ACTH a veces en algunos tumores pulmonares se puede liberar también. Pero bueno, yo la forma en que me lo memoricé fue que enfermedad es disease en inglés, entonces la D de directamente de la glándula pituitaria, ¿verdad? O sea, la ACTH viene directamente de la glándula pituitaria. Entonces, a eso se refiere enfermedad de Cushing, ¿verdad? Entonces, el síndrome de Cushing puede ser elevación de cortisol por muchas causas. Puede ser, por ejemplo, porque tengamos un tumor de productor de cortisol que venga de, no sé, cualquier sitio, o puede ser que nosotros estemos tomando esteroides, por ejemplo, en aquellos pacientes que les dejan, que tienen enfermedad de lupus, por ejemplo, síndrome de lupus, en donde los pacientes tienden a tener problemas autoinmunes y se les deja medicamento inmunosupresor como cortisol a largo plazo. Son pacientes que toman un montón de esteroide y lo que hacen es suprimir su eje y causan atrofia de la glándula adrenal, ¿verdad? Entonces, ya sea porque estemos tomando cortisol de una fuente exógena o porque tengamos un tumor de la glándula adrenal, ¿verdad? Ya sea porque tengamos cáncer o sea un simple adenoma que esté secretando cortisol, eh, igual inhibe el eje y atrofia la glándula adrenal, o porque tengamos generalmente esto sí se llama enfermedad de Cushing, cuando tenemos un adenoma pituitario secretor de ACTH, ¿verdad? Y sí, es una enfermedad de Cushing en sí, ¿verdad? Si tenemos una secreción paraneoplásica de ACTH, es decir, por secundaria que tenemos un tumor en otro lugar que no es la glándula pituitaria, por ejemplo, eso se mira mucho en pacientes con cáncer de pulmón. Estos pacientes tienen secreción, o sea, esas células cancerosas secretan ACTH y obviamente pues eso provoca hipercortisolismo, ¿verdad? Así que si se dan cuenta, pues hay muchas causas. Estas solo son las principales de secreción de hormona o secreción de cortisol de forma excesiva. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje diagnóstico? Y aquí estamos en la parte más complicada. Pues obviamente el primer paso, ¿cuál creen que va a ser el primer paso? ¿Cuál creen que sería el primer paso? Medir el cortisol. Sí, obviamente pues medir el cortisol va a ser el primer paso, pero antes de medir el cortisol, ¿será que hay algo más? ¿No? Tal vez. Generalmente el primer paso es la sospecha clínica, ¿no? Entonces, obviamente, si yo no tengo sospecha clínica, ¿cómo le voy a sacar entonces una prueba de laboratorio a un paciente donde yo ni siquiera sé qué tiene o qué probablemente vaya a tener? Pero lo primero es la clínica, ¿verdad? Por eso es que es importante que ustedes sepan las funciones de la hormona y, obviamente,
en base a esas funciones de la hormona, qué esperar, qué signos y síntomas esperar que tenga el paciente, ¿verdad? Pero primero la sospecha clínica. Una vez que ya tengamos la sospecha clínica, nuestro siguiente paso va a ser obtener 3 medidas. Bueno, solo una de estas 3, pero usualmente estas son las 3 que se pueden obtener de inicio. Y esto es bien importante que la sepan también, se los voy a preguntar. La primera que hay que tener, o sea, una de las que podemos sacar es medir los niveles de cortisol en la orina por 24 horas. El problema de esto es que es por 24 horas. Así que hay que pedirle al paciente que orine en un bote por 24 horas. ¿Creen ustedes que eso es algo práctico de hacer? Consideraría que no. No es tan práctico, ¿verdad? O sea, sí se puede hacer, pues, pero es algo que no es tan práctico. El paciente tiene que venir 2 veces. Bueno, es un problema, la verdad, ¿verdad? Entonces, no suele ser tan práctico. Número 2, otro valor que podemos obtener es unos niveles de cortisol en saliva, usualmente saliva a la medianoche, ¿verdad? Entonces, esa es otra prueba posible. Y otra de las pruebas que se suele obtener, y es la más importante o la más común, es obtener una prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. El dexametasona es un esteroide y lo que hacemos en estos pacientes es que venimos, les inyectamos dexametasona y vemos si eso suprime nuestro eje, ¿verdad? Normalmente la dexametasona debería de suprimir la liberación de cortisol. Entonces, obviamente, bien, y también la liberación de STH. Entonces, si vemos que se suprime, obviamente eso es normal, ¿verdad? Esas son las 3 pruebas que podemos obtener, ¿verdad? Las 3 iniciales. Entonces, bueno, una vez que obtenemos algún valor anormal en cualquiera de estas, el siguiente paso va a ser medir, paso 3, va a ser medir los niveles de STH. Y la idea de medir los niveles aquí lo que estamos tratando de hacer es establecer el diagnóstico. O sea, decir, bueno, nuestro paciente sí tiene hipercortisolismo. En el paso 3 estamos buscando la causa. Entonces lo que estamos haciendo para buscar la causa es medir los niveles de STH. Si vemos que los niveles de STH están elevados, quiere decir que tenemos o sea, si vimos que no se suprimió usando las pruebas de dexametasona y tenemos la ACTH elevada, o que tenemos elevados niveles de cortisol y la ACTH está elevada, quiere decir que nuestro problema viene del hipófisis o del hipotálamo, ¿ya? O de algún otro sitio que esté secretando ACTH. Pero si es decir, un problema secundario. Pero si vemos que está suprimida, esto quiere decir que este es un problema primario, que probablemente nuestro paciente o esté tomando esteroide exógeno, es decir, esté consumiendo esteroide por, no sé, X o Y razón, o que nuestro paciente tenga un tumor en la glándula adrenal que esté secretando cortisol, ¿verdad? Así que la ACTH es más que todo para buscar la causa, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico de hipercortisolismo, lo que hacemos es cualquiera de estas 3 pruebas, ¿no? Luego tenemos otras cosas que podemos hacer que son mucho más avanzadas. No voy a entrar en detalle en eso porque eso ya corresponde a patología, pero sí quería que tuviéramos estos 3 pasos bien claros porque les van a ayudar a ustedes a comprender bien cuando ya estén viendo cosas más específicas, como por ejemplo ya cuando estén sospechando que es eh, por ejemplo, el siguiente paso que sería hacer una prueba de dexametasona a altas dosis y bueno, ahí ya se vuelve un poquito más complicado, pero lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Y para aquí arriba. Esto de abajito no lo vamos a ver porque obviamente no corresponde al curso y solo lo va a confundir más. ¿Dudas con esto? Doctor, perdón, solo dijo Decime. que cuando la ACTH está elevada y si está suprimido es un trastorno primario, ¿verdad? Cuando la ACTH está, exacto. Y dijo que para los trastornos secundarios, sí, secundarios creo que. Ah, no, perdón, primarios. Usted había mencionado, no sé si dijo andrógenos o esteroides por medio de vía exógena, solo me lo puede aclarar, por favor. No, son esteroides por vía exógena. Ok, gracias, doctor. Lo que pasa es que no es como tal, o sea, lo que pasa es de que un trastorno primario no es porque vos estés tomando esteroides, sino que, o sea, te puede provocar un patrón similar al que verías en un trastorno primario, ¿verdad?
que sería una elevación, o sea, tendrías los niveles de cortisol elevados, pero no es porque tengas un tumor en la glándula suprarrenal que estés secretando cortisol, sino es porque vos mismo te lo estás tomando. Pero eso consecuentemente va a suprimir los niveles de ACTH. Entonces se presenta como un trastorno primario, pero no es un Súper. trastorno primario como tal. Gracias, doctor. ¿Verdad? Sí. Entonces, como les decía, trastorno primario es niveles de cortisol elevados y ACTH suprimida. Trastornos secundarios son niveles de cortisol elevados, pero la ACTH también va a estar elevada. ¿Verdad? Entonces, básicamente los niveles de ACTH lo que están haciendo es orientarnos en cuál podría ser el origen de ese hipercortisolismo. ¿Sí? De ahí podemos hacer muchas otras cosas más para buscar específicamente de dónde es, pero bueno, eso ya no corresponde al curso, ¿verdad? ¿Dudas? Pues si se dan cuenta aquí, mi trabajo es hacer que ustedes sospechen el hipercortisolismo, o sea, es decir, el primer paso que es la clínica. Segundo, que ustedes sepan qué pruebas diagnósticas son las iniciales. Y tercero, que sepan el rol de la ACTH para, o sea, medir la ACTH para buscar orientarnos en dónde más o menos podría estar el problema. Bueno, te voy a preguntar mucho, segurísimo. Entonces, ¿qué manifestaciones vamos a tener? Ya sabemos cuáles son las... regresemos antes al laboratorio de nuestra paciente. Resulta que nuestros niveles de cortisol y STH resultan estar elevados. Teniendo en cuenta estas dos cosas, cortisol elevado en orina en 24 horas, miren aquí, incrementado el cortisol en saliva, aquí le sacamos los tres. ¿Va? No hay supresión de ACTH con dosis bajas de descarmetasona. Entonces, veamos aquí cuál es el problema. Esto, obvienlo porque no quiero hablar de esto. Entonces, ya vimos que tiene hipercortisolismo, sí. En esta paciente ya vimos, uno tiene la clínica. Dos, ya vimos por estas tres pruebas, obviamente solo había que hacerle una, pues, pero yo puse las tres. Ya vimos que el paciente tiene diagnóstico de hipercortisolismo, tiene Cushing. Ahora tres, según el patrón de laboratorio, ¿dónde va a estar la causa? ¿Será que es un problema primario o pareciera ser un problema ya más secundario? Secundario. Pareciera ser secundario, ¿verdad? Porque tiene cortisol elevado y la ACTH también está elevada. Y además no se suprime con esteroide exógeno. Quiere decir que el problema probablemente va a estar a nivel de la glándula pituitaria, ¿no? Podría ser elevación de cortisol eh, secundaria a la secreción de ACTH de otro sitio, como por ejemplo de, no sé, algún tumor pulmonar, pero bueno, eso se puede diferenciar en base a clínica, que nuestro paciente definitivamente está muy joven y no es fumadora, y también en base a diferentes pruebas, como supresión de dosis altas de dexametasona, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿verdad, mucha? La idea es que veamos acá cómo fuimos trabajando a la paciente hasta evaluar una posible causa de su hipercortisolismo. ¿Dudas de esta interpretación? Esta es la interpretación básica que les voy a poner a hacer en los exámenes, ¿verdad? Tanto final como examen corto. Así que tienen que comprenderla bien, bien, mucha. Doctor, pregunta, ¿el tumor hipoficiario también puede ser un problema primario? Hipofisiario. No, generalmente no, porque cuando tú hablas de problemas endocrinos primarios, usualmente hablas de problemas que afecten la glándula donde se secreta la hormona. O sea, por ejemplo, un problema tiroideo primario es un problema donde tu glándula tiroides de forma independiente está secretando hormona tiroidea. Igual aquí, ¿verdad? Un problema de suprarrenal primario usualmente es porque tú estás secretando cortisol, tu glándula suprarrenal de forma independiente. Ah, de acuerdo, gracias. Cabal, o sea, cuando hablamos de problemas primarios es problemas a nivel glandular y son independientes de estímulos. O sea, no, tú puedes tener un montón de ACTH y lo que querrás, pero eso no va a estimular a tu glándula a que secrete la hormona, ¿verdad? ¿Alguna duda con eso? ¿Alguien más?
¿Todo claro? Entonces, manifestaciones. Pues ya vimos las funciones del cortisol. Pues generalmente tenemos lo siguiente, ganancia de peso es bien común. Si es un problema donde el paciente acaba, por ejemplo, de consumir esteroides, lleva 2, 3 meses consumiéndolo, ustedes van a notar el peso en ese tiempo, ¿verdad? No llevan tanto tiempo con esa ganancia de peso, usualmente es un poquito más aguda o subaguda. Fases de luna llena, miren esta paciente, miren la cara, se dan cuenta acá, tiene cabal, pareciera como que se redondeó aquí esta parte de acá y entonces pareciera como luna llena, ¿verdad? Especialmente esta parte de aquí. Obesidad truncal, a eso se refiere a que la obesidad generalmente está limitada al tronco y tiene, pues, generalmente los pacientes tienen atrofia muscular, entonces tienen las piernas y los brazos bien delgados. El Buffalo Hump o el signo de la joroba, usualmente miren esta acumulación de tejidos adiposo a nivel supraclavicular o escapular. Entonces pareciera como que el paciente, especialmente cuando está de lado, se notara como que tuviera una joroba bien prominente y cambios en la piel, como les decía, estrías, es bien común verlo por el aumento, no solo por el aumento de peso, sino que también por el problema de los fibroblastos y también es bien común ver que los pacientes tienen equimosis, ¿verdad? Pues porque tienen debilidad de los vasos sanguíneos y bueno, también el hipercortisolismo tiende a provocar trombocitopenia. Es bien importante. El hipercortisolismo tiende a disminuir los niveles de plaquetas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es una cosa extra también. Importante, seguro se los pregunto también. Entonces, manifestaciones clínicas extras, hipertensión suele ser un problema común, ya vimos por qué. Hirsutismo también. Usualmente los niveles de cortisol en exceso pueden provocar un estado hiperandrogénico leve, ¿vale? Y por eso elevar los niveles o elevar la cantidad de ello. Osteoporosis, usualmente lo que hacemos es que aumentamos la actividad de los osteoclastos. Hiperglicemia, porque el cortisol, recuérdense que es una hormona de estrés fisiológico, y por lo tanto lo que trata de hacer es mantener los niveles de glicemia en sangre elevados. Entonces estimula gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, proteólisis, ¿verdad? Para mantener los niveles de glicemia elevados en sangre. Amenorrea. Solamente el problema con amenorrea es por la alteración del eje hipotálamo-hipófisis, ¿verdad? Y además por el leve hiperandrogenismo que puede provocar el cortisol. Inmunosupresión, eso es bien importante también. Es un uso terapéutico del cortisol. Y a veces puede provocar pseudo hiperaldosteronismo, es decir, pseudo porque no es algo que llegue, o sea, no es algo que provoque las manifestaciones más severas de los niveles de aldosterona, pero los niveles de cortisol en exceso pueden provocar que el paciente tenga activación de algunos receptores de aldosterona y por lo tanto puede tener, obviamente, la hipertensión, que igual el cortisol la va a provocar, pero también trastornos hidroelectrolíticos, especialmente más importante sería hipocalemia. Así que un paciente con hipercortisolismo puede tener hipocalemia justamente por esta razón, ¿verdad? Es bien importante que lo sepan, seguro se los voy a preguntar. La hiperpigmentación suele ser clásica también. Lo que sucede con respecto a la hiperpigmentación es que aquí tenemos que ver el origen de la hormona ACTH. Te resulta que la hormona ACTH no es una hormona que se secrete así como ACTH, sino que proviene de un precursor y este precursor se llama opio melanocortina. Entonces, la parte de opio usualmente es lo que nos provee endorfinas, la parte de melano es lo que nos provee la hormona MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, y luego la cortina, que es la parte de la hormona que nos provee la ACTH. Un exceso de la hormona que estimula los melanocitos, que son las células que le dan pigmentación a la piel, es lo que en exceso obviamente nos provoca pigmentación de la piel, ¿verdad? Entonces los pacientes por eso, no sé si han visto en algunos pacientes, pareciera que tuvieran así como que en el cuello, en los codos, en los pliegues, en las axilas, en la ingle, pareciera como que tuvieran, algunas personas describen como que pareciera que tuvieran como sucio, ¿verdad? Pero, o sea, como que hubieran agarrado tierra y se lo hubieran puesto justo ahí, ¿verdad? Pero no, no es eso, sino que es
que la hormona estimulante de melanocitos secundario que se secreta mucho, obviamente pues va a provocar esa elevación de la hormona estimulante de melanocitos y por lo tanto va a estimular la pigmentación de la piel. Pero bueno, eso solo lo vemos en pacientes que tienen este problema, pero es secundario, ¿verdad? Obviamente un paciente con problema primario, vamos a suprimir esto, ¿verdad? Así que eso se mira más que todo en problemas secundarios, ¿no? Entonces solo ahí debe hacer el pequeño, ese es el pequeño detalle con esta parte de acá, ¿no? Por eso vimos que nuestra paciente sí tenía problemas de piel y obviamente eso se correlacionó con los hallazgos de laboratorio que vimos. La paciente probablemente tiene un problema secundario. Bueno, dudas, ¿no? No quiero ver mucho. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya vamos a terminar, ¿no? Bueno, ahora vamos a la parte, ya vimos cuando tenemos un exceso de hormona, por ejemplo, el cortisol. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una ausencia de estas hormonas? O sea, por alguna razón no funciona nuestra glándula suprarrenal o tal vez no la estamos estimulando. ¿Qué pasa? Ahí solemos tener un problema bien serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos no solo deficiencia